Entonces, los chicos me preguntaron sobre las flores de Bach, expliqué un poco y les dije, si quieren, les puedo explicar bien las flores, de qué se tratan, porque yo lo estudié para la carrera. Así que, nada, eso. Voy a explicar las flores de Bach, que en realidad las empecé a explicar anteayer, o ayer, no me acuerdo, anteayer, pero en mi casa pasaron cosas y había ruidos y Sasha y Crono estaban enojados y no se puso. Así que eso. Voy a hacer una explicación de qué son las flores, de dónde vienen, etc. Y voy a explicar cada flor. O sea, rápidamente voy a explicar las propiedades de cada flor. Voy a explicar todo y ustedes tienen que elegir de lo que explico las 4 flores que le parecen para hacerse sus propios frasquitos. No un juego porque no se los pueden hacer porque lo tiene que hacer una persona. ¿Entendieron todos? ¿Por qué no voy a volver a explicar? No voy a volver a explicar. Tengo para hacer recetas, boludo. O sea, igual no se las voy a hacer. Pero el otro día yo mostré que tengo para hacer las recetas. Básicamente. El otro día les mostré la tintura madre, no sé si se acuerdan. Que les mostré cómo es la tintura madre y les mostré las flores que tomo yo. Las flores de Bach son descubiertas por un doctor, por un médico y científico que se llamaba de apellido Bach, valga la redundancia, el cual creía que las enfermedades debían de tomarse no solo como un grupo, o sea, como un síntoma el cual había que sanar, sino que había que sanar en conjunto lo que es el cual dice que la sanación tiene que ir entre cuerpo, alma y espíritu, y eso aplica a las emociones también. Entonces, el estudio que hace el chabón Bach es que él tenía como una huerta con muchas flores y muchas plantas, en el cual cuando tenía una dolencia física o una situación emocional que como que lo estaba atormentando, pasaba la mano por encima de las plantas y en la que sentía que cuando dejaba la mano encima esa sensación emocional o física disminuía, entonces las estudiaba para ver si eso tenía efecto en como trabajando en conjunto con la tintura madre, ahí está. La tintura madre, a ver cuál era el efecto que tenía en el cuerpo del chabón. Entonces, las flores de Bach, ¿cómo están compuestas? Están compuestas por la tintura madre que les mostré el otro día, que es un jugo, es como un líquido marrón. Y después eso está bajado con brandy y con una pequeña porción de alcohol para que quede en el frasquito de color transparente y tenga las propiedades de las plantas. Hay que hacer como todo un proceso de cocción de las plantas y eso, que obviamente lo sé, pero es como súper puntilloso de explicárselos, así que no se los voy a explicar. Pero las flores llevan como una cocción. Los frascos de flores se pueden mezclar como máximo entre 4 plantas. El único que está por fuera de esa como lógica que tienen las flores de Bach es el Rescue Remedy, que se los mostré el otro día también, que es el único conjunto de flores que tiene una receta general para todas las personas, que son 5 flores en particular y que sirven para situaciones de pánico, de estrés, de miedo o tipo accidentes postraumáticos. O sea, literalmente el nombre lo dice, es Rescue Remedy porque es un remedio de rescate. Actúa en el momento, es el único que tiene acción en el momento. El resto de los conjuntos de flores, que los pueden mezclar como les dije, como quieran, son a largo plazo. O sea, no es que la tomás y inmediatamente te sentís bien, sino que justamente por ello son tratamientos que se hacen con las flores de Bach. Lo que tiene cada frasquito de flores es que es individual para la persona, o sea, no se repiten las recetas. No existe que justo las 4 mismas flores
se repitan para más de un individuo, sacando, como les dije antes, el Rescue Remedy, que es general. Ya les expliqué antes, el otro día, pero lo vuelvo a repetir porque Tony había dicho que él había leído de que tienen efecto placebo, así que investigué sobre los ensayos médicos. En 1960 y pico la OMS tomó las flores de Bach como parte de una terapia, la cual no se toma como medicamento, sino que un complemento para la medicina tradicional, que es lo que siempre les explico, de que las terapias alternativas no son para reemplazar la medicina, sino para hacer un tratamiento en conjunto entre lo médico y lo alternativo. Hay 4 ensayos hechos en todo el mundo, solamente hay 4 ensayos que llegaron como a una conclusión, el resto de los ensayos quedaron en el camino, y en todos la conclusión es que ni lo aceptan como que sana a las personas, ni lo aceptan como que tiene un efecto placebo. Parece una... Entonces, los ensayos no confirman ni una ni la otra, por ende no se puede afirmar que sanen, no se puede afirmar que sanen, ni tampoco se puede afirmar que tenga un efecto placebo, que es lo que discutíamos o debatíamos el otro día. Por ende, si los ensayos médicos, sé que a muchos de acá les gusta la ciencia y lo que digan los médicos, así que si los ensayos médicos no confirman ni que sirven ni que no sirven, entiendo que la conclusión de lo que suceda con las flores de Bach va a tener que depender 100% de ustedes, de lo que piensan y de lo que experimenten si las probasen. Porque no hay nada que confirme ni un extremo ni el otro. Entonces, después de un montón de estudios que hizo Bach, en los cuales empezó con lo que sería posicionar las manos sobre las plantas, y después de pasarlas por un proceso de cocción, que hace mucho tiempo el proceso de cocción era distinto, ahora está más actualizado, como más modernizado, así que es como más fácil, y cualquier persona con un título de flores de Bach puede cocinar las flores de Bach en su casa. Después de un montón de estudios del chabón, llegó a la conclusión de que había 38 plantas de las más de 200 que el chabón probó y estudió que tenían propiedades sanadoras a nivel físico y o emocional de las personas. Eso después se empezó a implementar, el chabón era médico, entonces le daba las flores de Bach a sus pacientes como terapia alternativa, y eso después se fue pasando con el tiempo, empezó a ser parte de lo que es la ciencia de la pseudociencia de la homeopatía. La homeopatía, lo expliqué el otro día, para los que no saben, tiene que ver con medicamentos naturales en los cuales el principio básico de la homeopatía es: si X cantidad de medicamento o de remedio natural, porque aplica también a los medicamentos que nosotros conocemos, genera este malestar X, la misma cantidad de ese remedio o medicina natural tiene que tener el poder de curarlo. Entonces, bajo ese estudio están las flores de Bach también. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá todo lo teórico? Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de cada una de las propiedades que tienen las flores. Yo les voy a decir el nombre técnico de la planta y después les voy a decir el nombre con el que se conoce, porque muchas plantas son reconocidas, y les voy a ir explicando las propiedades para que podamos, entre cada uno de nosotros, ir armando nuestro propio frasquito, ¿sí? Recuerden, no se mezclan más de 4 flores, o sea, eso quiere decir que 4 es el máximo. Podés elegir una sola, podés elegir 2, podés elegir 3 o podés elegir 4. En cualquiera de los casos va a estar bien. Más de 4 no se puede. El Rescue Remedy es la única que tiene más de 4 plantas, como les dije antes, y eso literalmente vas a la farmacia y decís: hola, necesito flores de Bach Rescue Remedy, y ya tienen la receta armada porque es una receta mundial, ¿sí? Si alguien lo necesitase, si sintiese que las quiere tomar, que las quiere probar, que hay una situación en la que podría ir, directamente va y se pide en la farmacia. Todo el resto de... Sí, Juanjo, lo que no puedes hacer es combinar. O sea, vos no puedes estar en tratamiento con un frasco de 4 flores y a la vez estar tomando un frasco con otras 4 flores. ¿Sí? Sino que... Sí, yo lean. Sino que tenés que ir haciendo por frasco el tratamiento, que tiene que durar lo que tiene que durar.
La homeopatía dice que los tratamientos pueden ser, esto es a nivel homeopático, los tratamientos pueden ser, pueden tener la duración que diga el profesional que te los dio, si fueses a un terapista alternativo, o puede ser que vos entiendas que en un momento no las querés tomar más o que ya no tienen efecto y eso concluiría con el tratamiento. Acá ya entramos mucho más en lo que sería un mundo abstracto de la medicina alternativa que entiendo que no tiene nada que ver con la medicina tradicional. Así que eso lo van a decidir ustedes o lo decidirán la persona con la que fueron a averiguar para tomarlas. Después, otra cosa muy importante es que el resto de los conjuntos de flores sí o sí lo tienen que pedir por encargue. Es en las farmacias, como les dije antes. Las farmacias en general tienen que tener la inclinación a la homeopatía, es decir, venden flores de Bach y venden un montón de medicamentos naturales, pero en las farmacias yo nunca tuve problema en ninguna farmacia para comprarlas. Las que tengo yo ahora igual son de Córdoba porque me las está dando una persona con la que estoy haciendo un tratamiento, como que me está dando el conjunto de flores que necesito hechos por ella. Pero si no, los pueden conseguir en una farmacia tranquilamente. Bien. Empezamos. El aspen... antes de empezar. ¿Cómo sabés qué flores necesitas? Hay dos tipos de manejo en lo que serían, o más, 3 tipos de manejo en lo que sería el uso de saber qué flores tenés. Uno es, como tipo les voy a decir yo ahora, que les voy a decir de qué se trata cada flor y ustedes eligen si les gusta o no. Hay otro que es un profesional, tipo una persona de terapias alternativas, habla con vos y te dice, según esta situación vamos a hacer este conjunto de flores para tratar. Y hay otro que se hace con péndulo, que es como medir cada flor a ver si es para vos o no. Eso, cualquiera de los 3 caminos puede ser correcto. Bien, respecto a lo que tiene que ver con el temor, o sea, con el miedo, tenemos la más común, que es la que se llama aspen, que se conoce como álamo o Santa Rita, que es para miedo desconocido para los cuales no hay ni razón. Esto tiene que ver con los ataques de pánico que les mencionaba antes. Por ejemplo, la persona puede tener un miedo a algo que él siente que va a ocurrir, pero que en realidad no se conoce si va a ocurrir o no, ni tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y también lo que le pasa a la persona que consume o que le atrae la flor de aspen es que como que siempre, como que tiene miedo de hablar con el resto de las personas cuáles son sus preocupaciones. ¿Sí? Después puede ser que tengan insomnio porque piensen que hay alguien que los está mirando, que eso ya sería, por eso les digo, tiene que ver más con miedos a cosas que son abstractas, o por tener muchas pesadillas en donde repite la sensación de miedo y que eso lo termina angustiando. Eso es aspen, Santa Rita, álamo, para los que están tomando nota. Después está mimulus, que se conoce como mímulo, acá en Argentina, que es cuando las personas tienen miedo a algo que es conocido, pero tienen miedo a cosas generales, como por ejemplo, miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo a los accidentes, miedo a estar solo, o sea, a la soledad, miedo a ser pobre, miedo a la oscuridad, miedo a que le pasen cosas malas, que es un miedo que tiene una personificación, pero que es general, no tiene algo puntual. Las personas que les atrae la mímulos o mímulo son personas que se guardan su dolor y sus angustias y como que entienden que en silencio es la mejor manera de transitarlo. ¿Sí? Tienen miedo a cosas que no tienen respuesta, como por ejemplo les decía antes la muerte, y lo que tratan de buscar es comprensión a las situaciones que ellos, o sea, que no tienen explicación pero las necesitan comprender, y coraje como para poder seguir su vida sin tener miedo a que les suceda cualquiera de las cosas que les mencioné antes. La Rock Rose, que esa es una que yo tomé durante mucho tiempo, que se conoce como Eliantemo, es
es uno de los componentes del Rescue Remedy, o sea, es una de las flores que tiene que ver con el frasquito que se vende en todas las farmacias, y es cuando la persona siente que ya no hay más esperanzas, o sea, que está desesperanzado. En accidentes o en enfermedades repentinas, que esto tiene que ver con el Rescue Remedy, que es cuando el paciente no puede afrontar la curación, o sea, no puede como cambiar su chip de que está enfermo y de que se tiene que curar, porque tiene miedo a lo que vaya a pasar. Y es cuando... y esta se puede aplicar también a las personas que están en coma, que es como para que puedan salir de esa situación, ¿sí? Porque si lo miramos desde un punto de terapia alternativa, las personas que están en coma, desde un punto de terapia alternativa, repito, las personas que están en coma estarían en esa situación porque hay algo que no quieren afrontar en la Tierra. Repito, desde el punto de vista de terapia alternativa, pues no quiero que nadie me rompa las pelotas con lo que digo. Después, Cherry Plum, que es la flor del cerezo, es para los que temen que la mente esté, o sea, como que la mente la tienen excesivamente tensionada, como que no pueden dejar de pensar todo el tiempo todo lo que hacen porque tienen miedo a volverse locos o a hacer cosas que no desean, o sea, como a perder el control de lo que realizan en su día a día, ¿sí? La flor de cerezo también tiene que ver con las personas que tienen tendencia al suicidio, porque justamente la persona cuando está llegando a la decisión de un suicidio entiende que no hay otra salida y que o se está volviendo loco o alguna situación que tenga que ver con eso. Entonces, justamente esta flor se utiliza en esos tratamientos, ¿sí? Después. Y la flor de cerezo también, que me olvidé decirles, sirve para la adolescencia, porque en la adolescencia vos crees como que no tenés salida y como que lo que te está pasando es lo peor del mundo y no sé qué, y hay muchos adolescentes que piensan en la idea de suicidarse. Eso lo hablamos en un momento nosotros, que es como un pensamiento que la gran mayoría tiene cuando es adolescente. Entonces, justamente se utiliza también para esos casos. Después está la red chestnut, que es tutu, que es castaño, se llama castaño rojo acá en Argentina, que es para las personas que les es difícil no volverse ansiosos por lo que le pasa a los demás. O sea, cuando una persona te está contando algo, vos te pones ansioso por lo que te está contando y necesitas esta flor. Lo que puede pasar es que la persona en general deja de pensar en sí misma y empieza a preocuparse de una manera excesiva por lo que le sucede a los demás. Y empieza a sentir como si fuese como angustia por lo que le pasa a la otra persona. Repito, de una manera excesiva. O sea, se olvidan de ellos y de sus sentimientos y ponen toda la energía en cómo se siente la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando... Esto es un caso que lo voy a poner más en la vida cotidiana, ¿sí? Pero para que lo entiendan. Por ejemplo, una madre o un padre que no duerme cuando el hijo salió porque está todo el tiempo pensando si le pasó algo, si se murió, si va a volver, si le robaron, ¿entendés? En ese caso, la madre deja de sentir por sí misma y empieza a imaginar situaciones que le podría llegar a pasar a la otra persona, y eso le genera ansiedad, angustia, que tiene que ver con lo que la otra persona podría estar llegando a pasar, le podría estar llegando a pasar. En ese caso aplicaría la flor del castaño rojo, ¿sí? Después, también tiene que ver con las personas que tienen hipocondría, que ante cualquier mínimo síntoma sienten que tienen una enfermedad terminal y que van al médico para que les digan que tienen, y siempre están pensando que se van a morir por una enfermedad ante cualquier síntoma. Bien, después, las que tienen que ver con sufrimiento o incertidumbre. La primera, que es la más conocida, es la cerato, que acá se conoce como ceratostigma,
que es para las personas que no tienen confianza en sí mismas. Que son las personas que todo el tiempo están buscando consejos en las demás personas y que no confían en sus propias decisiones y que sienten que lo que dice el resto está bien y lo que uno piensa está mal. ¿Sí? Tiene que ver con la confianza. Después, la esclerantus, que se conoce como escleranto acá en Argentina, es para quienes les cuesta tomar una decisión entre dos cosas. O sea, tiene que ver con la incertidumbre que les decía antes. Es como son indecisos. O sea, tienen dos opciones y no saben qué camino tomar. A ver, esto no aplica para gente que sí, tenés dos opciones, tipo tenés dos laburos y no sabes qué camino tomar. Entonces, como que decís, ay no, bueno, soy un indeciso. No, o sea, esto es cuando esto es algo que se repite o que genera mucha angustia o mucho dolor. Siempre hablando en los extremos, ¿sí? Igual si no saben qué decisión tomar y la quieren tomar, no les va a hacer mal. Pero digo, está pensado para los extremos. En general, esta flor se da mucho para las personas que no hablan, o sea, no que son mudas, sino que vieron en el curso, por ejemplo, les voy a tratar siempre de poner ejemplos más tontos como para que nos entendamos. ¿Vieron cuando, por ejemplo, vos estás en el colegio que ahí tenés algún compañero que no habla con nadie, que siempre como que está en su mundo, que no habla de lo que le pasa, que no conoces casi su voz? Bueno, para ese tipo de personas ayuda mucho también. Después, ayuda mucho para esclarecer emociones cuando estamos hablando de dos emociones que son opuestas, amor, odio, tristeza, alegría. Sirve como un poco para esclarecer ese sentimiento, a ver cuál de los dos sería el que está predominando la situación. Y físicamente ayuda para la gente que tiene vértigo a la altura o que tiene sensaciones vertiginosas todo el tiempo. Y sirve también para personas que tienen mucho cambio de humor, ¿sí? Esta planta, la esclerato, tiene que ver mucho con los extremos. O sea, tratar de, cuando vos estás entre dos extremos yendo y viniendo todo el tiempo, la esclerato sirve como para mantener un poco más el equilibrio. Después, la gentian, que es la genciana del campo, como se conoce acá, tiene que ver con depresión, ayuda para la depresión, pero cuando se sabe cuál es la causa de esa depresión. O sea, cuando, por ejemplo, que hablábamos el otro día, cuando vos por culpa no, pero atravesando un duelo o por la muerte de alguien, familiar, conocido, lo que sea, vos caes en una depresión, esa depresión tiene una raíz que es el duelo que estás transitando. Entonces, en este caso se podría tomar la genciana del campo. La gorce, que se conoce como aulaga acá en Argentina, es para personas que tienen mucha desesperanza y que han abandonado la fe en todo. O sea, son personas que están complicadas. No, mentira. No, son personas, claro, sí, tú es como para sanar. En realidad, a ver, no te van a sanar. Siempre les digo, recuerden que esto es un complemento a todo, no es la sanación. Lo que sí sirve es como para transitar los momentos de angustia de una manera más llevadera, ¿sí? La aulaga entonces son para las personas que no tienen fe en nada y que están muy desesperanzadas. Es una persona que, por ejemplo, siente, como para ponerles un ejemplo, que sienten que la situación que tienen, por los que están desesperanzados, no tiene solución. O sea, no importa lo que hagan, no lo van a poder solucionar y van a vivir para siempre en ese sentimiento como de desesperanza o de falta de fe, ¿sí? Cuando digo falta de fe, no hablo de un Dios, sino fe en que las cosas van a mejorar, en que todo va a estar bien, o sea, ese tipo de fe. Por ejemplo, los gorce, o sea, las personas que necesitan la planta gorce o la aulaga acá en Argentina, creen que su mal es incurable o que son víctimas de un designio fatal. Esa me parece la mejor definición. O sea, literalmente son personas que sienten que ya está, ahí terminó todo. Ahora simplemente están como en piloto automático. La idea de la planta justamente es como restablecer la voluntad de la persona, que obviamente no estaría presente, y que se despierte el deseo de avanzar en la vida, ¿sí?
Después, las Ornvin u ojarazo, como se conocen acá, hola Tru, son para las personas que sienten que no tienen más fuerzas, sea físicas o mentales, para sobrellevar las cargas de la vida. Son para las personas que sienten que no tienen más fuerzas físicas o mentales para sobrellevar las cargas de la vida. Como que las situaciones cotidianas de la vida le parecen que son demasiado esfuerzo y no lo pueden llevar adelante. Esta se llama ojarazo en Argentina. Lo que tiene de característica la persona de la Sorge, del ojarazo, sería que ellos sienten que la vida es muy pesada y que no la pueden seguir transitando, pero así todo la siguen transitando y las hacen bien. O sea, no es que son personas que hacen las cosas mal o que todo les sale mal. No, las cosas les salen bien y ellos siguen actuando de manera correcta, solo que sienten que no tienen más fuerza para seguir haciéndolo. Son personas que están cansadas. Las Ornvin lo que hacen es como curar el síntoma del lunes por la mañana. Vieron que el lunes por la mañana como a la mayoría de la gente como que le da paja arrancar, como que le cuesta volver a la rutina, como que están muy... Bien, Topi. Como que están muy... como que en piloto automático, ¿viste? Bueno, eso sería más o menos el síntoma que trata las Ornvin. Después está la Wild Oat, que en Argentina se conoce como avena silvestre. Sirve para la gente que tiene una ambición muy grande para hacer cosas muy importantes en su vida. ¿Sí? O sea, como quieren como tener todo el conocimiento y toda la experiencia que puedan tener para justamente como cumplir algo importante en esa vida. ¿Sí? El tema es que las personas que en general necesitan esta planta, es como que no saben qué carrera seguir, qué estudiar, qué hacer de su vida, porque lo único que piensan es en lograr algo importante, pero no saben qué es lo que les gusta. Entonces, eso es lo que se trata de encontrar con esta flor, lo que sería como el camino personal en la vida. Esta flor también aplica para los adolescentes. Vieron que en la adolescencia siempre está como el mambo ese de no sé qué hacer, que no sé qué, bueno, eso sería. Ahora vamos por la falta de interés por el presente, las circunstancias o la apatía. La más importante es la clematis, que se conoce como clematide acá en Argentina. Es para las personas que no están como conectadas con la realidad, que todo el tiempo están soñando con situaciones, que no tienen como gran interés en lo que sucede en la vida real, que están como somnolientas, o sea, como dormidas todo el tiempo, ¿sí? Son personas tranquilas, en general, que lo que les está pasando es que la situación actual que están viviendo no les genera como felicidad y que viven más en el futuro que en el presente. Es decir, están más pensando en lo que puede llegar a pasar que en conectarse con lo que están haciendo, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, igual es un síntoma de la ansiedad, así que para personas con ansiedad aplicaría esta flor también. En el peor de los casos, las personas que necesitan la clematide son personas que cuando se enferman sienten que como que sienten que no, ya está, como que bueno, esto es el final y lo que justamente buscan es una excusa para reencarnar en una vida mejor. ¿Sí? Eso desde el punto de vista más esotérico de la planta. Como que están con déficit de atención. No tiene nada que ver con déficit de atención. Después, tenemos la honeysuckle, que se conoce como madre selva acá en Argentina, que es para las personas que viven absorbidas por el pasado. ¿Sí? Que quizás en algún momento de su pasado fueron felices y sintieron que nunca más pudieron recuperar esa felicidad, entonces siguen como conectados con ese pensamiento, que como que sienten que lo que pasó en el pasado fue lo mejor y no les interesa lo que siguió pasando después, como que quedan como
que ya está. Tipo, lo mejor ya pasó. Por ejemplo, la madreselva, que les estaba hablando recién, sirve mucho para las personas que vieron, por ejemplo, los viudos, las personas ancianas que sienten como que su vida ya está, entonces como que se quedan agarrados a lo que pasó en el pasado, para las madres que perdieron sus hijos, que sienten como que nunca más van a recuperar la felicidad. Tiene que ver más con pérdidas muy significativas que hacen que la persona sienta que lo mejor ya terminó y se fue con la persona en cuestión, ¿sí? Después está la Wild Rose, que es la rosa silvestre, que también es una de las... como una de las más importantes de las flores de Bach, es de las más conocidas, que es para quienes, sin una razón aparente, es decir, no les pasó nada en la vida que tendría que hacer, que la persona se resigna a todo lo que le pasa y se deslizan por la vida como aceptando todo lo que pasa sin hacer un esfuerzo para mejorar las cosas y encontrar la felicidad. Como que viven porque, bueno, listo, ya está, es lo que me toca, punto, ya está, no hay nada para hacer. La olive, o olivo, u olivo, acá en Argentina, son para personas que han sufrido mucho mental o físicamente y están agotados y se sienten sin ánimo de hacer el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Es como que el día a día, el vivir, les representa mucho esfuerzo, mucho trabajo y que sienten que no hay nada de placer en eso. Después están las White Chestnut, que es castaño blanco. Antes vimos castaño rojo, ahora estamos con castaño blanco, que es para aquellas personas que no pueden evitar que penetren en su mente pensamientos, ideas o razonamientos que no desean. Es decir, cuando la persona no está interesada en lo que le está pasando en la vida, como que el presente no le ocupa una gran parte de su mente y por ende deja que cualquier pensamiento, idea o razonamiento feo o que no les gusta o que no lo desean, ahí lo estoy repitiendo, tú decime si con esta aclaración te sirvió, como que dejan que se penetren esos pensamientos de mierda. Es como la persona trata de desechar esos pensamientos que no le están haciendo bien, pero igualmente los pensamientos regresan y regresan de manera como en loop. Entonces no lo pueden soltar del todo, ¿sí? Por ejemplo, es como si... es esto lo que quiero decir. Es como si la mente estuviese en un disco rayado que repite todo el tiempo pensamientos de mierda y en general esta sensación viene acompañada por insomnio. Entonces el castaño blanco ayuda a los pensamientos y ayuda también un poquito a dormir, ¿sí? Después está la mustard o mostaza, acá en Argentina es mostaza, que es para personas que están expuestas a sentimientos de tristeza o de desesperación, como si los sentimientos fueran literalmente una nube de lluvia. Entonces están bien, de repente aparece la nube, llueve y después eso se va, ¿sí? Pero tiene como esos lapsos que son repetitivos en la vida de la persona, en donde los abraza una sensación de desesperación o de tristeza. El tema es que no pueden explicar de dónde sale esa sensación. Es como si apareciese. Es como si entrara y saliera todo el tiempo de la situación, ¿sí? Lo que haría la mostaza en este caso, como para aclarar un poco la situación, es como generar la estabilidad interna y la conexión con la alegría, por ejemplo. Después viene la Chestnut Bud, que acá en Argentina se conoce como brote de castaño, ¿sí? Antes vimos las flores, o sea, lo que es el castaño, y ahora estamos ya hablando de lo que sería el brote de la planta, que es para las personas que no llegan a entender y a aprender de las lecciones de la vida. Por ejemplo,
viven experiencias que deberían de dejar una lección y la persona no puede ver con facilidad la lección que le deja. En este caso sería es como si tardasen más tiempo en aprender las lecciones de la vida, por ejemplo, si fueran como más reticentes al aprendizaje. Eso es la brote de castaño, perfecto. Ahora vamos a venir con 3 flores que tienen que ver con la soledad, ¿sí? Son 3 flores solas que tiene la soledad, que son como las únicas 3 que abarcan la temática. Por un lado tenemos la Water Violet, que es la violeta del agua, que dicho sea de paso, la planta es hermosa, casi de luto en vivo. La planta es hermosa. Santi, todos, por eso yo antes lo decía, cuando vamos leyendo o escuchando de qué se trata cada planta, todos sentimos que tenemos de todas un poco. Por eso en general se trata como de que alguien te las recete, para ver, porque justamente como que podés notar cuáles son los puntos más fuertes que se necesitan tratar. Porque obvio, si no, todos querríamos tomar las 38 flores. O sea, cualquier situación que representa la flor, es una situación súper cotidiana que cualquiera la podría estar sufriendo. Bien. A ver. La violeta de agua es para las personas que, tanto cuando están mal como cuando están bien, tanto como cuando están enfermas como cuando están saludables, eligen estar solos. Son personas que eligen la soledad, ¿sí? Son sujetos tranquilos que pasan desapercibidos en la vida, o sea, como que no son personas que llamen la atención. Se mantienen siempre apartados, distantes del resto de las personas, ¿sí? Y con frecuencia lo que tienen las personas que la necesitan es que están mucho relacionado con el arte. Vieron que los artistas, vieron que los artistas en general como que son bastante apartados de lo que es la sociedad, y esta planta tiene que ver mucho con ese perfil de personas, ¿sí? Por eso se aclara tanto de que eligen estar solos, no es que tienen esta situación, ¿sí? Después, por el otro lado, tenemos la impatience, que se llama en Argentina impaciencia, que son las personas que son muy rápidas y quieren que el mundo funcione en esa rapidez. Entonces todo el tiempo, o sea, como que todo quieren que se haga ya, como que son muy... Pero no pasa por ansiedad, déjenme aclararles, sino que pasa justamente por impaciencia. O sea, como ellos, su mente funciona tan rápido, quieren que todo el mundo siga ese ritmo que tiene la persona en su cabeza, ¿sí? Por ejemplo, cuando están enfermos, se quieren recuperar. Cuando están sanos, se quieren enfermar. Cuando están en un trabajo, quieren estar en otro. O sea, como que su mente va muy rápido en comparación al tiempo de la vida. Cuando se encuentran en su vida con personas que son más lentas, que como que tienen otros procesos, como que inclusive hablan y se manejan con lentitud, en general las descartan de su vida porque les parece que es una pérdida de tiempo. Como, bueno, no, me estás haciendo perder tiempo, yo tengo que hacer un billón de cosas, o sea, como que están muy en eso. Es como que lo que termina sucediendo, por eso tiene que ver con la soledad, es que sienten que ellos están bien, que su tiempo mental está bien y que su tiempo de manejarse en la vida está bien. Entonces deciden alejar al resto de las personas porque sienten como que ellos lo hacen mejor y lo hacen más rápido y el resto es como un estorbo. Entonces son personas que eligen la soledad bajo este pensamiento de que ellos están haciendo todo bien y que su tiempo está bien y que el resto de las personas están mal. Lo que tiene la impaciencia, la impatience en este caso, es que está mucho más relacionada con el género femenino o con las personas que maternen. Porque vieron eso de... ¿Vieron las madres? Lo voy a ejemplificar para que me entiendan. ¿Vieron las madres que como que... Bueno, yo lo hago. Bueno, no, mi marido no entiende, lo hace muy lento, lo hago yo. Bueno, no, flaco, ¿te dejas una cartulina para mañana? Bueno, tardas mucho, la hago yo.
como que sienten que ellas resuelven todo. Eso sería un ejemplo de lo que es un perfil de persona que necesitaría esta planta. Por eso se relaciona mucho con el género femenino, con las personas que maternan, porque se conoce como el síndrome de la madre, esto que describe la flor, ¿sí? Y después, la última de soledad es la heather, que se conoce acá en Argentina como brezo, que es para quienes están todo el tiempo buscando compañía, independientemente de quién sea la otra persona. Están todo el tiempo buscando que alguien esté con ellos, que los acompañe, como que no les gusta sentirse solo. O sea, no le importa si conoce o no conoce a la otra persona, sino que le importa estar acompañado y poder hablar con alguien de lo que la persona siente. Esta flor, por ejemplo, está muy relacionada con personas que en algún momento se sintieron solos o sintieron que no les daban atención o tuvieron una pérdida. Entonces, como que lo que hacen es buscar en cualquier persona que se llene ese vacío, sea físico o de falta de atención que le dieron. Entonces, lo que hace esta flor es justamente como calmar esa sensación de vacío para que vos no la tengas que llenar con cualquier persona, independientemente de si la conoces, si no la conoces, etcétera, etcétera. Estas son las 3 de soledad. Ahora tenemos 4 flores, que es las personas que tienen hipersensibilidad a las opiniones o a las influencias que le dan los demás. Por ejemplo, la agrimony, que acá en Argentina se conoce como agrimonía, es para las personas alegres, joviales y de buen humor, que aman estar en paz y se sienten muy mal cuando hay discusiones o peleas. O sea, que lo viven de manera muy angustiante y por ende, para evitar ese sentimiento, no discuten y aceptan todo lo que le dice el otro. ¿Sí? Son como personas que para evitar el conflicto le dan la razón a la otra persona sin dudarlo. Y eso hace que la opinión o la idea del otro les termine modificando su vida. La agrimony en general son personas que tienen muchos conocidos, que siempre están de buen humor, que hacen chistes con un montón de cosas, pero que en realidad lo hacen como para caerle bien a la otra persona. En general son personas que les es fácil caer en el alcohol o en las drogas para evitar la realidad en la que, como para salir de ese personaje en el que están haciendo chistes todo el tiempo y no sé qué, y como que retrotraerse un poco de ese mundo. Y en general son personas que suelen sentir presión o una angustia en el pecho recurrente porque no son como sinceros con lo que sienten realmente, ¿sí? Después está la Centauri, que en Argentina es la Centauria, que es para personas que son buenas, que son tranquilas y que siempre están ansiosas para servir a los demás. O sea, todo el tiempo están como al pie del cañón para el resto de las personas. Necesitas esto, estoy. Necesitas lo otro, estoy. El tema es que su necesidad por ayudar al resto de las personas se hace tan grande que en un momento empiezan a ser sirvientes de las otras personas, ¿sí? Como que tienen buena madera, son buenas personas y eso los hace esforzarse y trabajar más que el resto de las personas para, como les digo, porque se transforman medio en un sirviente. Y lo que sucede de manera positiva es que tal vez al percibir esto en la personalidad se entiende que su profesión o su forma de vida o su decisión o lo que sea tiene que ver mucho con servirle al resto de las personas. Entonces, dentro de lo negativo ayuda un poco como a descubrir cuál es el propósito, lo que le gusta, etcétera, etcétera. Comillas ahí lo demás. Después está la walnut, que es conocida, el nogal, que es para quien tiene... son personas que tienen ideales y ambiciones muy marcadas en su vida, que trabajan para hacerlas y que lo consiguen, pero
que por momentos se sienten tentados a correrse de ese propósito que están persiguiendo y como que se sienten atormentados por lo que la persona le diga, por lo que alguna persona les diga. Entonces, saben cuál es su propósito en la vida, trabajan por eso y están full focus en eso, pero si una persona viene y les dice, me parece que no es por ahí, como que la persona titubea y por ende le titubea todas las decisiones en su vida. Esto tiene que ver con lo que les decía de que son influenciables. Lo que, por ejemplo, ayuda a esta planta es como a confiar más en sus decisiones y a no dejarse llevar tanto por lo que dice el resto. Y a nivel físico, esta planta lo que tiene muy marcado es que tiene que ver con las enfermedades que tengan que ver con los intestinos. ¿Sí? Sirve mucho como para, para intestino irritable, para diarrea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerden que siempre es todo complementario, por las dudas de que no les haya quedado claro. Y la última que tiene que ver con las influencias es la Holy, que se conoce acá como acebo, que es para quienes viven muchos sentimientos de celos, de envidia, de venganza, que sospechan mucho de la otra persona, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con distintos tipos de ira que puede vivir la persona. Por ejemplo, son personas, ¿vieron? Como poniendo un ejemplo, como les digo siempre, bastante básico para entenderlo, ¿vieron las parejas en las que alguno de los dos o los dos como que les da celos por situaciones que se imaginan? Por ejemplo, vos decís que salís con tus amigos y la otra persona de la pareja queda como no, y si me está cagando, y empiezan a tener una situación de celos y de sospecha sobre la persona y hacen situaciones de celos que están como inventadas por la mente de la persona, básicamente. Ahí está, perdón. Bueno, en este caso aplicaría lo que sería la Holy. ¿Sí? Después, para lo que es desaliento o desesperación, tienen la Lurch, que se conoce como alerce en Argentina, que es para las personas que no se consideran ni buenas ni capaces como el resto de las personas que las rodean. O sea, sienten que ellos no son capaces ni tienen la inteligencia del resto de las personas que tienen en su entorno. Siempre están como esperando fracasos, sienten que no van a conseguir el éxito y por eso les genera un miedo que hace que no se arriesguen a cumplir lo que les gustaría en la vida. Son personas inseguras, que no confían en sus propios valores y a nivel físico tiene que ver mucho con el género masculino, porque ayuda mucho para lo que es la impotencia sexual. ¿Sí? Después está el pine, que es el pino acá en Argentina, que son para las personas que se culpan a sí mismo de situaciones. Por ejemplo, cuando la persona logra el éxito en algo que quiera cumplir, igualmente todo el tiempo siente culpa porque siente que lo podría haber hecho mejor de lo que lo hizo. ¿Sí? Son personas que son muy trabajadoras a nivel trabajo material, son muy trabajadoras y sufren mucho por los errores que les dicen que cometen. Esto aplica para errores que cometió la persona o para errores que cometió otra persona, pero los culpabilizan en algún caso. ¿Sí? Son personas en general que tienen exceso de responsabilidad. Después está el elm, que acá es el olmo, que es para aquellas personas que están haciendo un buen trabajo, que están siguiendo la vocación de su vida y esperan todo el tiempo hacer algo importante, pero que frecuentemente transitan periodos de depresión sintiendo que la tarea que han emprendido es demasiado difícil para ellos y sobrepasa sus capacidades. ¿Sí? Por ejemplo, es una frase que se usa mucho, es como, sí, ya sé que está saliendo todo bien, pero me siento abrumado, siento que está por fuera de mis capacidades. Es una frase que se utiliza mucho.
Lo que tiene es un concepto, la persona que necesita el olmo, tiene un concepto muy literal de lo que sería el perfeccionamiento. Todo el tiempo están buscando tal perfeccionamiento que aunque hayan cumplido, cuando estén cumpliendo lo que necesitan o lo que buscan, sienten que igualmente la situación lo sobrepasa, como que está por fuera de sus manos. Después está la Sweet Chestnut, que se conoce como castaño dulce, que es para las personas que sufren angustias, que esto es temporal, ¿sí? Que sienten que son como que la angustia que sienten es insoportable, como que no hay manera de soportarlo. Esto tiene que ver, como les decía, esta planta tiene que ver como cuando sentimos que la mente o el físico ya está, llegó al límite, no se puede hacer más, listo, ya está, se terminó acá. Por ejemplo, lo que siente mucho la persona que necesita el castaño dulce es que nadie lo puede ayudar en esto. Y por eso les decía por eso les remarqué la palabra temporaria, porque esta planta no tiene tratamiento largo, o sea, es temporal y después sí se reemplaza para trabajar más la sensación con las que hablamos antes, que es la Wild, la Rose o la Gorse, la Rose o la Cherry Plum. ¿Sí? O sea, esta es transitoria, esta planta, no se puede usar por mucho tiempo. Después está la Star of Bethlehem, que es la estrella de Belén, que es para las personas que se sienten mal, sienten un gran malestar por una situación que les ha producido infelicidad. Repito, porque me trabé. Para las personas que sufren un gran malestar debido a una situación que les produjo infelicidad. Por ejemplo, esta planta se relaciona mucho con que hablábamos antes me lo olvidé. La rosa silvestre, que era para el Rescue Remedy. Bueno, la estrella de Belén es del Rescue Remedy también y sirve para situaciones que es o un accidente o la pérdida repentina de un ser querido o cuando tenemos estrés postraumático, ¿sí? Esta tiene que ver también con la Rescue Remedy. Después está la Willow, que acá se conoce como sauce, que es para quienes sufrieron una desgracia o alguna adversidad en la vida. No, Tommy, me faltan 10 florcitas, ¿no? Que les resulta difícil aceptar lo que les sucedió sin quejarse o sin tener resentimiento. Lo que sucede con estas personas es que miden la felicidad de la vida por el éxito, ¿sí? Lo que sienten las personas que necesitan el sauce es que Dios o el universo o en quien crean es injusto porque les puso una prueba demasiado grande para ellos y eso les genera como rencor y por ende se sienten amargados en la vida, ¿sí? Como que no lo pueden superar eso. Después, el oak o roble, como se conoce en Argentina, es para quienes están esforzándose y luchando fuertemente por su bienestar o en relación a asuntos de su vida cotidiana. Todo el tiempo están intentando, por ejemplo, una cosa tras otra y como que ellos saben que tal vez la situación no va a resolverse de manera positiva e igualmente siempre están intentando una nueva forma de resolverlo, ¿sí? Como si yo te tuviera que decir cómo es el perfil de estas personas, son como personas demasiado valientes que no pierden la esperanza, por ejemplo. Después viene la Crab Apple, que creo que es la última de desaliento, sí. La última de desaliento o desinterés, o desesperación, perdón, que es el manzano silvestre y se conoce como la planta de la limpieza. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez sienten que su alma está contaminada, que sus emociones están contaminadas, que tienen impurezas
y sirve para eso, justamente. Es la planta de la limpieza. Por ejemplo, cuando alguien siente que como que hay algo adentro suyo que es como un veneno o algo oscuro, que está relacionado con la morbosidad, con la agresión, la planta esta justamente sirve para purificarlo. ¿Sí? Bien. Y en las últimas 5, terminamos, vienen la preocupación excesiva. Son las últimas 5 plantas. A ver, Tru, si me dejas leer los apuntes. Gracias. Por un lado tenemos la chicori, que es la chicoria, que es para las personas que están atentos a las necesidades del otro, pero puntualmente para quienes cuidan en exceso, ¿sí? A los hijos, a los familiares, a los amigos, y siente que como que la persona a la que están cuidando no tiene solución, y ellos entonces disfrutan de ser quienes están marcándole el camino todo el tiempo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, lo que sucede es que no quieren perder a la persona que están ayudando, entonces sienten que la manera de que no los abandonen es siendo quienes les están marcando el camino correcto. O sea, lo que quiere hacer es que la otra persona genere una dependencia de sí misma, o sea, de la persona en cuestión que tiene que tomar la flor, para que justamente no los pueda abandonar. Tiene que ver mucho con el miedo al abandono. Después está la vervain, que se conoce como verbena acá en Argentina, que son para las personas que tienen ideales muy marcados, que sienten que son los correctos y que no sienten que estén equivocados y que nunca van a cambiar esos ideales. O sea, para los cabezaduras, se diría en criollo. Lo que pasa es que estas personas tienen ganas de convertir a las personas que las rodean en los mismos ideales e ideas fijas que tienen. Entonces se torna un poco, pesado el asunto, ¿no? Así mismo igual tienen una gran fuerza de voluntad y de coraje, y están todo el tiempo tratando de enseñarle al resto cuáles son las ideas que son correctas. Y esto tiene que ver mucho también con el ego. Después viene el Vain, que acá se conoce como Vid, B-I-D, B corta I-D, que es para gente capaz, segura de su habilidad y fe en el éxito, siendo tan seguros de que el camino para el éxito es el que creen, que van a intentar convencer al otro de ser igual que esa persona. No sé si se entiende. Hay una diferencia entre ambas plantas. Una tiene que ver con ideas o principios o ideales, y esta tiene que ver con que tienen el camino al éxito. Si yo te tuviese que decir un ejemplo común de esta planta, te diría, ¿vieron los que hacen las estafas piramidales? Dicen como, no, vos gracias a mí, vos vas a tener 1.000.000 de pesos y tenés que hacer esto, esto y esto porque yo hice esto. Bueno, eso sería un ejemplo de perfil de quien necesitaría esta planta. Por ejemplo, las personas que necesitan el Vid, lo que tienen es que, por ejemplo, si están enfermos, creen que el tratamiento que tienen que hacer es el que dice la persona y no el que dice el médico. Como no, el médico no sabe nada. Lo que yo tengo que hacer es salir a correr 4.000 kilómetros por día. Y lo peor es que se autoconvencen tanto que en un punto termina siendo sanador lo que deciden. O sea, porque como que se convencen tanto a sí mismos de que la solución la tienen ellos y qué sé yo, que puede ayudar a la sanación. Siempre vayan al médico, confíen en los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Anteúltima florcita, tenemos la Beach, que se conoce acá en Argentina como Haya, H-A-Y-A,
son para personas que necesitan que el mundo sea más bueno y verlo más hermoso. Entonces, como que lo que se hace con esta flor es que para esas personas que tienen esa necesidad de ver todo más bueno y más hermoso, lo que hace es que cuando tienen una situación, esto es temporaria también, cuando tienen una situación que, por ejemplo, las cosas que les suceden pareciesen no ser positivas o correctas, lo que otorgaría a esta planta es como ver lo bueno de la situación, o sea, seguir manteniendo esa línea de pensamiento de ver lo lindo y no que como pasó algo negativo se centren solo en lo negativo. Sirve también para ser un poco más tolerantes, más comprensivos y entender justamente que hay distintos caminos para la evolución y que de todo se saca algo positivo, como dije antes. Y la última, mi amada Rock Water, que es el agua de roca, que es para quienes son muy estrictos en su forma de vivir. Se niegan a sí mismos, bueno, el gato apoyó el orto en los apuntes y los va a seguir leyendo tu vieja. Son para las personas que se niegan a sí mismas alegrías y placeres de la vida porque consideran que concentrarse en la alegría y en el placer haría que esos sentimientos interfieran en su trabajo. Todo el tiempo desean estar bien, todo el tiempo desean ser fuertes, desean todo el tiempo estar bien, desean todo el tiempo estar activos, desean todo el tiempo ser fuertes y lo que esperan es ser como ejemplo para las personas que no están viviendo la vida así. O sea, lo que quieren es que cuando ven... lo que sucede es que cuando ven una persona que como que está disfrutando mucho la vida, como que ellos sienten que es demasiado placer y alegría y poco trabajo, entonces lo que hacen es como ponerse a nivel ejemplo y lo que buscan es ser como ese ejemplo para la persona que ellos sienten que vive muy relajada y que tienen poca conexión con lo material. Fin de las flores de Bach. Les voy a dar la receta de la fórmula del Rescue Remedy, porque fueron las que fuimos hablando, algunas se las nombré en el momento y otras me olvidé, por eso se las voy a dar como para que no quede inconcluso, pues si no el Rescue Remedy se hace con 2 flores. Que sería la Cherry Boom, la Rock Rose, la Impaciencia, que la hablamos antes, la Rosa de Belén, la Estrella de Belén, perdón, y la Clematis. Esas serían las 5 flores que hacen el Rescue Remedy. Bien, dudas, preguntas, consultas. La maestra Lacha, boludo, ¿qué me pasa? ¿Dudas, alumnos? ¿Perdón? Yeah. ¿Empezaste con las flores de una o empezaste cuando agotaste otras vías? No, no empecé ni de una ni cuando agoté otras vías, Lean, me había olvidado contestarte eso. Lo hice lo tengo como complemento de la medicina. O sea, estoy haciendo el tratamiento y tomo flores de Bach. 2. ¿Crees en la homeopatía? No sé si creo en la homeopatía como pseudociencia en general. Creo en las flores de Bach y son parte de la homeopatía. Punto. Sí. No, amigos, recuerden, vayan al médico, las terapias alternativas son complementarias, no sanan por sí mismas, es importante que los vea un médico, que tengan un médico de cabecera, que se hagan los estudios que se tienen que hacer anuales y que si tienen ganas de probar o les interesa o ya probaron, es importante que sepan que es un acompañante a la medicina tradicional, ¿sí? Les mando un beso. Ahí está. Sigo rapeando gratis a pesar del nivel, sin poder pensar en vos sin antes pensar en él. Sigo tocando esa foto como si fueran piel, los días se van sin volver.